Gracias. Congresista Lescano. Sí, Presidenta. A ver, yo quiero indicar lo siguiente, ¿no? Aquí nos hemos comprometido en una junta de portavoces, el Parlamento en general, discutir 4 temas, como ya lo han dicho: no reelección, bicameralidad, el financiamiento de partidos y la reforma del sistema de justicia. Ahora estamos entrando a un tema, un quinto tema de discusión, que es la cuestión de confianza, que está provocando una obvia discusión y discrepancia entre las fuerzas políticas. Hay unos que están a favor y otros que están en contra. Incluso ya hay un pronunciamiento del presidente, que tiene todo el derecho de pronunciarse en el debate político. Para eso es presidente de la República, ¿no es cierto? No se puede tomar como amenazas o como de ningún tipo. Pero obviamente que este asunto está generando un conflicto que ya son casi las 12 del día y que está provocando que no se apruebe ni siquiera este tercer tema de la bicameralidad. No hemos entrado a ver el tema de la no reelección. Y podría dar la impresión de que están metiendo este tema como el objeto de no aprobar oportunamente todas las reformas políticas. Entonces, sería bueno, señora Presidenta, que el Congreso tiene todo el derecho de discutir la cuestión de confianza, que esto se vea después, porque lo que está generando es realmente un clima y un ambiente de zozobra casi, porque obviamente se está tocando un tema muy sensible para ver si hay equilibrio entre el Congreso y el Gobierno. Entonces yo, antes de continuar, Presidenta, solicitaría que este tema, como cuestión previa, se deje para un debate posterior y se haga solamente las modificaciones o de denominación sobre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Adicionalmente, yo quiero decir que este asunto está en manos del Tribunal Constitucional. Entonces, si aquí en el Congreso el Tribunal Constitucional no va a importar un comino, no nos interesa lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, ya estamos poniéndonos al margen del Estado de Derecho, como se puso el Congreso al margen del Estado de Derecho cuando no cumplió sentencias anteriores sobre el reglamento de este Congreso. No esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, señora Presidenta, es muestra de una soberbia pues inmensa. Para eso está el Tribunal Constitucional, que tiene que interpretar algunos temas y que nos tiene que dar luces. No decir, oye, nosotros aprobamos así porque somos independientes y se acabó y que nadie nos pueda venir a amenazar. No, pues, señora Presidenta, si hay un tema en manos del Tribunal Constitucional, es bueno esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hay que respetar a las instituciones. Creo que estamos en un Estado de Derecho. No hay que patear el tablero, porque si no, que se dure los 2 años, que dure los 2 años. Pero no creo, pues es una exageración. El Tribunal Constitucional se va a pronunciar y siempre lo ha hecho de manera oportuna. O sea, esto del tiempo, decir, oiga, que va a demorar mucho y por lo tanto el Congreso decida, no tiene mucho fundamento. De tal manera que, señora Presidenta, creo que estamos haciendo una discusión sobre un tema que nos está ocasionando mucho problema. Entonces se puede discutir después. Aquí hay el tema de la bicameralidad, y que hasta ahora no estamos cerrando, ya van a ser las 12 del día, y no se está cerrando. Y se quiere meter un tema que es muy complicado, muy conflictivo. ¿No es cierto? Sí, con todo gusto, congresista Beteta. Sí, Presidente, solamente dejar constancia que ese debate y esa propuesta fue por su correligionario, el congresista Víctor García Belaúnde. Gracias, Presidente. Bueno, está bien, ¿no? Él tiene todo el derecho como parlamentario de Acción Popular, tiene todas las facultades de presentar un tema y aquí lo ha puesto, pero repito, ese tema está originando un tremendo problema. En la discusión que venga más adelante tendrá que ver si llegarán las posiciones de una u otra manera. Nosotros no estamos quitando el derecho a nadie, ni estamos criticando a nadie, ni estamos desautorizando a nadie. Estamos diciendo que aquí hay un problema en concreto que está dilatando este debate de la bicameralidad. Y eso hay que resolverlo rápidamente. Y creo que también se necesita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ahora, yo no sé por qué las fuerzas políticas se empecinan de resolver esto. Es que el señor Vizcarra nos ha dicho esto, que el señor Vizcarra ha dicho el otro.
Pareciera que es un berrinche de Fuerza Popular para responderle al señor Vizcarra sobre algo. Usted nos ha dicho esto, nosotros lo respondemos con el otro. No, pues, Presidenta, un poquito de madurez política. No se va a caer el mundo. Dicen, es que aquí no pueden plantear la cuestión de confianza por un proyecto, por acá, así, por acá. Oiga, ¿cuántos años tiene Constitución de Fuerza Popular? ¿Cuántos años tiene? ¿Ustedes saben cuántos años tiene la Constitución del 93 que es de Fuerza Popular? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo ha habido un problema de abuso o de una cuestión de confianza por algún presidente? ¿Cuándo se ha hecho crisis? A ver, dígame. Porque dicen, no, aquí hay un problema, no nos pueden decir esto, no nos pueden hacer el otro. A ver, ¿cuándo ha sido eso? ¿Cuándo? Bueno, pero por una coyuntura yo no puedo modificar una constitución, pues. Por el caso concreto de alguien yo no puedo modificar una constitución. No, pues, pero no ha originado sino un debate político como es natural. Pero que se ha traído abajo el gobierno, se ha traído abajo el país, nada. Y es constitución de ustedes. De ustedes. No, lo que está pidiendo el gobierno es simplemente decir, cuando hay una cuestión de confianza, ¿dónde va? ¿Al Senado o al diputado? Nada más. Nada más. Claro que sí. Nada más. No está diciendo si se hace por un proyecto o se hace por una política de Estado. No, estamos tratando de ayudar para resolver este asunto y aprobar el asunto de bicameralidad y avanzar. Entonces, señora Presidenta, nosotros creemos que es importante de que se saque este tema del debate. Creo que es democrático, demuestra madurez política. Si algo le está originando problemas, y ahí dije, Francia, hay que sacarlo. Después lo discutimos, no hay ningún problema. Y que hay que corregir algo, se corrige. Pero el problema es que estamos, ya mire, ¿qué hora es? Y falta la no reelección, hay que aprobarlo. Para cumplir con el compromiso del Congreso, ha dicho 4 de octubre, hay que aprobar. Es el compromiso del Congreso, ¿no? Y hoy día es 3, hoy día hay que salga todo, ¿no? Y ponerlo, además, mire, Presidenta, además, este tema de la bicameralidad está en manos del pueblo. Esto va a ser consultado al pueblo, como la no reelección. La pregunta es, ¿el pueblo aprobará un Congreso de 180 parlamentarios? Bien difícil, muy difícil. El asunto es que van a rechazar eso y lo que van a aprobar es la no reelección. Ese es el panorama y la foto del futuro. Entonces, ¿para qué tantos saltos si el suelo está parejo? ¿Para qué metemos esta cuestión de confianza y una discusión que no incide fundamentalmente en lo que va a pensar el pueblo en las ánforas el día del referéndum? ¿Cuestión de confianza o va a pensar en la bicameralidad y en la no reelección? Va a pensar en la bicameralidad y en la no reelección, no en la cuestión de confianza, que es un tema técnico que nosotros lo podemos debatir, que obviamente entender, pero que la población no sabe pues de la dinámica parlamentaria y tampoco le interesa. De manera tal, señora Presidenta, como cuestión previa pido que solamente nos limitemos a la cuestión de denominación, ¿no? De nombre, de calificación, tal como se ha planteado, y dejemos este tema de cuestión de confianza para un futuro que creo que el Congreso lo puede discutir y aprobar mucho mejor. Gracias. Gracias. Congresista Violeta, lo que pasa es que el congresista Lescano, incluso parece sin ponerse de acuerdo en su bancada cuál va a ser la posición, está planteando una cuestión previa para que dejemos de debatir el artículo 133. Corresponde, de acuerdo al reglamento, congresista, el reglamento dice que inmediatamente planteada la cuestión previa, esta debe ser votada, porque si esta cuestión previa es aprobada, entonces ya no tiene sentido avanzar con el debate. Precisamente ese es el sentido de la cuestión previa. Sin embargo, si el congresista Lescano desiste de su cuestión previa, retira su cuestión previa, podemos continuar hasta acabar el debate. La cuestión previa es que no se discute el 133, sino que solamente se vea la cuestión de denominación y punto, no esos cambios sustanciales. Si usted retira la cuestión previa, podemos continuar hasta agotar el debate, pero tiene que retirarla porque usted la ha planteado y yo me veo imposibilitada de sustraerme de la responsabilidad de ponerla Presidenta, al voto. Después del debate, usted somete mi cuestión previa. Oiga, pero si es así, yo creo que en el debate del pleno también se hace eso.
escucho a todos de manera democrática. Al voto la cuestión previa del congresista Johnny Lescano. No, pero escucha a todos los oradores. Señores congresistas, Arana Segarra. Bueno, la voy a retirar para que hablen los demás oradores, porque, bueno, ya no hay democracia en este Congreso. La ha retirado. Antes ustedes votan después de los oradores, ahora no. El congresista Lescano ha retirado su cuestión previa. Tiene usted el uso de la palabra, congresista Violeta. Gracias, presidente, y gracias al congresista Lescano también por el gesto que está teniendo. Presidenta, primero un par de aclaraciones. El texto planteado por el Ejecutivo en relación al artículo 133 no es sino la adecuación literal de lo que dice la Constitución Política en estos momentos. El artículo 133 propuesto por el Ejecutivo en su proyecto de ley no le agrega una palabra que desnaturalice, si tanto les gusta que se repita eso. En primer lugar, así es que una precisión a la congresista letona en ese sentido. En segundo lugar, presidenta, nosotros en ningún momento como bancada nos hemos negado a debatir ninguno de los aspectos que se están sometiendo a la discusión. Desde ya me parece una absoluta falta de respeto, sobre lo cual no quiero generar ningún debate y por eso en su oportunidad no lo he señalado, si quiere insinuar que nuestra posición tiene que ver porque tenemos un mandato o un direccionamiento en algún sentido. Estamos tratando de ser honestos en expresar una posición, tomando en consideración, además, presidenta, que los argumentos que estamos dando son los mismos que han dado lugar a la sustentación de nuestra demanda de inconstitucionalidad, que nada ha tenido que ver con el Ejecutivo. A diferencia de otras acciones de constitución... Presidente, si pone un poquito de orden, por favor, para poder entendernos. Presidenta, a diferencia de otras acciones de inconstitucionalidad, donde el Ejecutivo planteaba su propia acción de inconstitucionalidad y la bancada ha hecho lo propio, en el caso del artículo 133 y corriente sobre la cuestión de confianza, solo la bancada Peruanos por el Cambio motivó la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, estamos defendiendo los argumentos que a conciencia creemos. Y mire usted, a pesar de eso, sí nos parece democrático recoger algunas propuestas. Y en ese ánimo, permítame a mí sugerir lo siguiente. El congresista Velázquez Gesquén ha dicho que las cuestiones de confianza no pueden ser inmotivadas. Y nosotros coincidimos con eso. Nos parece razonable que las cuestiones de confianza no sean inmotivadas, que no respondan al capricho político o a la sola determinación política, sino que sean debidamente motivadas. Y para tal efecto lo propuso que la presidenta de la comisión, sí, ahorita un momentito, permítame terminar, que el artículo 132 que lo ha puesto a votación y que lo hemos aprobado, entiendo por unanimidad, creo que con una objeción, recoge esta última, es decir, la cuestión de confianza, solo se plantea por el presidente del Consejo de Ministros previo acuerdo del Consejo. En consecuencia, la propuesta que efectivamente lo que ha señalado el congresista Velázquez Gesquén en este extremo, nosotros sí lo hemos recogido. El congresista Mulder pide una interrupción, presidenta. Si gracias. Y también congresista Violeta, usted ya había hecho uso de la palabra, así que le ruego por favor puntualice porque... Estoy puntualizando, presidenta. Sí, por eso, congresista, lo que pasa es que los nuevos conceptos se traen nuevamente a la mesa para tratar de confundir. Sí hay cuestiones de confianza inmotivadas, sí hay. Cuando el presidente del Consejo de Ministros, por obligación constitucional, tiene que venir en el momento en el que asume, hace cuestión de confianza, no está por un motivo específico, es una propuesta de carácter general obligada por el Parlamento, que es distinta a venir a decir, aquí hay una ley que para nosotros es importante y planteo cuestión de confianza alrededor de esa ley, ahí sí hay una motivación. Entonces, no es que, la inmotivación permita que todas sean inmotivadas, hay distintos tipos de confianza. Y hay distintos tipos de consecuencia de él rechazar cada una de esas confianzas. Bueno, pero entonces, si me permite terminar, precisamente el argumento del congresista Velázquez Gesquén, si mal no entendí, y que hemos recogido en el artículo 132, es que no pueden haber cuestiones de confianza inmotivadas, es decir, que respondan al solo capricho político. Eso, presidenta, me parece absolutamente razonable. Y en ese sentido se ha introducido este candado en el artículo 132, es decir, que las cuestiones de confianza estén motivadas. Si eso aplica para el Consejo de Ministros y lo queremos extender también para las cuestiones de confianza que pueda plantear un ministro, me parece igualmente razonable. Es decir, no porque sea el presidente del Consejo de Ministros o porque sea un ministro, debe tener una carta abierta para plantear cuestiones de confianza inmotivadas. Ese aspecto me parece
recogible y deberíamos asumirlo. Eso me parece razonable. Y extenderlo en el artículo 133 en ese extremo. Primera cuestión. Es decir, estaríamos cerrando a la inmotivación para el planteamiento de las cuestiones de confianza. Segundo aspecto. El segundo aspecto es, se pueden plantear cuestiones de confianza sobre iniciativas legislativas, que es lo que se está diciendo en el artículo 133, y yo me permitiría decir lo siguiente. Las verdades no están en ninguno de los dos extremos, Presidenta. Reconocemos lo siguiente: cuando tienes una iniciativa planteada por el Parlamento, es decir, por alguno de los congresistas, diputados o senadores, el que fuera, es obvio que resulta razonable que el Ejecutivo no haga cuestiones de confianza respecto de esas iniciativas, porque el Ejecutivo tiene otra herramienta para oponerse a las iniciativas legislativas, y es la observación de las leyes. Si una iniciativa que se delibera en el Parlamento se aprueba para efectos de la promulgación, se eleva al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá el derecho para observarlas. Por lo tanto, ahí está el contrapeso a una iniciativa legislativa determinada. Pero el caso que necesitamos regular no es ese. El caso que, si es que aprobamos el texto tal como se está planteando aquí, cercena otro derecho. El artículo 130, que también hemos aprobado aquí de la misma manera como el 132, hemos dicho que las cuestiones de confianza se plantean a partir de políticas de Estado y de las principales medidas que pueda asumir un gobierno. Insistimos en el razonamiento que las principales medidas no son abstractas, no es una entelequia, las principales medidas se concretizan a través de instrumentos normativos. Por lo tanto, lo que tendría que decir nuestro texto en el artículo 133 es que no procede las cuestiones de confianza bajo el tenor que nos ha alcanzado, Presidenta, sobre iniciativas legislativas planteadas por el Parlamento. Porque es obvio que las cuestiones de confianza que plantea el Ejecutivo respecto de sus medidas, las hace a través de sus propias iniciativas legislativas, de políticas propias. Por lo tanto, diferenciemos, para simplificar. No procedería cuestión de confianza contra proyectos de ley del Parlamento, pero sí tendría que existir cuestiones de confianza respecto de las iniciativas legislativas que plantee el Ejecutivo sobre sus medidas a implementar. Entonces, Presidenta, en esta redacción hay que diferenciar, son dos cosas completamente diferentes. La congresista Alcorta pide una interrupción, si usted lo autoriza. Gracias, presidente. Bien rápido para consultarle a través suyo al presidente, al congresista Dilo Violeta. O sea, para poder diferenciar, y el caso bien gráfico, si un ministro viene a hacer una política de Estado acá, por una política de Estado en educación, en tema de territorialidad, en tema de lo que sea, no hablo ni de defensa ni de tributos, sino temas específicos de su sector, y acá se le dice que no. ¿Qué sucede después para impedir justamente ese posible abuso, que vaya al gabinete y el gabinete venga con toda una cuestión de confianza por este tema del ministro? Sí, presidente, efectivamente. O sea, lo que estamos planteando es recogiendo el argumento de lo que ya hemos aprobado. Yo no estoy tomando otra cosa, sino lo que ya hemos aprobado, la lógica, el razonamiento, el sustento que hemos tomado en el 130 y en el 132. No me estoy saliendo de eso. Por lo tanto, estoy diciendo, uno, ¿las cuestiones de confianza tienen que ser motivadas? Sí, tienen que ser motivadas. Segundo, ¿se pueden plantear sobre iniciativas? Cuando se trata de iniciativas del Ejecutivo, sí. Cuando se trata de iniciativas del Parlamento, no, porque sería un bloqueo a la facultad que tiene el Parlamento para... Presidenta, déjeme terminar, por favor, y voy a terminar. Le ha dado dos veces por último, el uso de la palabra, por favor, le ruego que termine. Presidenta, para terminar. Y por último, lo que ha señalado el congresista García Belaunde es básicamente una diferenciación teórica para que sea recogido en esta modificación, sobre lo cual tampoco no habría inconveniente. ¿Qué cosa dice el congresista García Belaunde? Que el voto de confianza es a efectos de la instalación del gabinete y la cuestión de confianza para actos posteriores. Eso tampoco no tendría mayor inconveniente en la medida que negarse el voto de confianza o la cuestión de confianza computan como efectivamente una negativa del Parlamento a la gestión del gabinete. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Hemos agotado el rol de oradores. Hay una fórmula propuesta que recoge el consenso de lo discutido durante esta mañana y la voy a leer para poner a votación. Artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza en nombre del Consejo.
sobre su política general de gobierno. No procede cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas. Si la confianza le es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente ministro durante un año. Señores congresistas, votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, no. Cheputmur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Quintanilla Chacón. No. Quintanilla Chacón, no. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, no. Costa Santolaya. No. Costa Santolaya, no. Andrade Salguero. Andrade Salguero, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Letona Pereira. Sí. Letona Pereira, sí. Reategui Flores. Sí. Reategui Flores, sí. Violeta López. Violeta López, no. Espinosa Cruz. Arce Cáceres. No. Arce Cáceres, no. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, sí. El artículo 133 ha sido aprobado por 10 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Artículo 134. Es de adecuación. Efectivamente, es de adecuación. El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados. Si está negado su confianza, de acuerdo al artículo 130, a 2 consejos de ministros. En ningún caso podrá disolver la Cámara de Senadores. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para una nueva Cámara de Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro de los 5 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. La Cámara de Diputados, extraordinariamente así elegida, sustituye a la anterior y completa el periodo constitucional de la Cámara disuelta. No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato ni bajo un estado de sitio. Disuelta la Cámara de Diputados, se mantiene en funciones la Cámara de Senadores, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Si no hay uso de la palabra, entonces votación, señor secretario técnico. Sí, congresista Torres. Presidenta, yo creo que es un error. Se está eliminando ahí la figura de la censura del gabinete, que eso sí debe estar dentro de la consideración del 134 para que cuente en la habilitación para disolver la Cámara de Diputados. Vamos a incorporar esa parte, además que
Congresista Glave, iba a pedir eso usted también, creo. Sí, Presidenta, en mi primera intervención señalé que Correcto. Precisamente se había Para modificado que se también el ratifique en 134, quitando la censura. Correcto. Gracias, congresista Glave. Congresista Reategui. Sí, también se podría darse el caso de que en 5 meses no se llame a las elecciones, ¿verdad? De ser así, tendría que regresar los que se fueron. ¿Cómo que has dicho por repetir? Correcto. Recogiendo el aporte de los parlamentarios, el presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado su confianza de acuerdo al artículo 130 de 2 consejos de ministros. En ningún caso podrá disolver la Cámara de Senadores y el texto que sigue. Se ha recogido la propuesta de que la censura pueda contar para disolución. Señores congresistas, votación nominal, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. Acción. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina sí. Torres Morales. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel no. Cheput Mur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Quintanilla Chacón. Quintanilla Chacón no. Glave Remí. En contra. Glave Remí no. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta no. Costa Santolaya. No. Costa Santolaya no. Andrade Salguero. Andrade Salguero sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín sí. Letona Pereira. Letona Pereira sí. Reategui Flores. Reategui Flores sí. Violeta López. Violeta López no. Espinosa Cruz. Müller Bedoya. Müller Bedoya sí. El artículo 134 ha sido aprobado por 10 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Artículo 135. Reunida la nueva Cámara de Diputados, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante la nueva Cámara los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta la Cámara de Senadores. Señores congresistas, si no hubiera ninguna intervención, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Castro Grandes sí. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina sí. Torres Morales. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas sí.
Donaire Pasquel sí. Cheput Mur. Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón. Sí. Quintanilla Chacón sí. Glave Remí. A favor. Glave Remí sí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya no. Beteta Rubín sí. Figueroa Letona Pereira sí. Reategui Flores sí. Violeta López sí. Espinosa Cruz. Mulder Bedoya sí. Costa Santolaya sí. Costa Santolaya cambia su voto a sí. El artículo 135 ha sido aprobado por 16 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Y una abstención. Artículo 136. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, la Cámara de Diputados disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de sus miembros puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. La Cámara de Diputados así elegida sustituye al anterior, reconforma la comisión permanente y completa el periodo constitucional de la Cámara de Diputados disuelta. Señor secretario técnico, votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Perdón, señor secretario técnico, vamos a hacer, tratándose de una reforma constitucional, estamos haciendo excepciones bastante grandes. Congresista Quintanilla. Nosotros votamos en contra, pero en la anterior vez aprobaron que durante un año. Y aquí dice en el resto del periodo. Hay una contradicción entre lo aprobado y este texto. Pero no votó a favor usted, congresista. A pesar que hicimos la adecuación respetando la búsqueda de consenso, que es lo que ha inspirado a esta comisión durante toda esta tarea de reforma constitucional. ¿Está proponiendo algo diferente, congresista Quintanilla, con respecto al artículo 136? No, estoy observando, si es que me lo aclaran no tengo problema. El problema es que yo veo contradicción entre lo acordado en antes en el 133, que no puede ser durante un año, y aquí en forma indefinida. Pero si son situaciones distintas no habría problema. Artículo 136, continuamos con la votación. Señoras congresistas, Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero. Becerril Rodríguez. Castro Grandes sí. Galarreta Velarde. Mantilla Medina sí. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheput Mur. Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón sí. Glave Remí sí. Lescano Ancieta sí. Costa Santolaya sí. Andrade Salguero sí. Beteta Rubín sí. Letona Pereira sí. Reategui Flores
Reategui Flores, sí. Violeta López, sí. Espinosa Cruz, Mulder Bedoya, sí. El artículo 136 ha sido aprobado por 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Artículo 137. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Inciso segundo. Estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Parlamento se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación de la Cámara de Senadores. Señores congresistas, votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, Becerril Rodríguez, Castro Grandes, sí. Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí, sí. Lescano Ansieta, Costa Santolaya, sí. Andrade Salguero, sí. Beteta Rubín, sí. Letona Pereira, sí. Reategui Flores, sí. Violeta López, sí. Espinosa Cruz, García Belaúnde,